Bueno amigos, bienvenidos a un viernes más, a una conferencia del Instituto Juan de Mariana. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Lacalle, que es economista jefe de Tresis, Sociedad de Valores, cogestor del fondo Adriza Global, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino y es profesor del IE, del Instituto de Estudios Bursátiles y de la UNED. Y también es uno de los 8 economistas más influyentes del mundo en los últimos años. 2016, 17, 18, 19, en fin. Estamos hablando de una persona muy relevante que es presidente también del Instituto Mises, es una persona importante para la libertad y para España y es un auténtico experto en el tema que nos va a hablar hoy, que es el tema de la energía. Y yo me preguntaba si era posible concebir un mercado liberal para el mundo de la energía, y si hay alguien que nos puede dar esta respuesta a esta pregunta, sin duda es Daniel. Así que el show es todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir aquí a esta charla, y muchas gracias a los que nos estáis viendo por streaming. Veréis, muchas veces cuando se habla del mercado energético y del sistema eléctrico en España, se habla de la liberalización, ¿no? Yo siempre digo que el problema de hablar de liberal en el sistema eléctrico en España es como decir que Coldplay es un grupo de rock. La realidad es que tenemos en España y en Europa un sistema energético en general que es completa y absolutamente regulado y totalmente intervenido. Y la pregunta de, bueno, ¿existe alguna otra opción? ¿Se puede dar un sistema liberal o un sistema donde haya competencia, libertad de mercado, etcétera, teniendo en cuenta que una importantísima parte del mercado energético siempre va a ser regulado? Y la respuesta es sí. Y encima tenemos la evidencia de que los que tienen un sistema mucho más liberalizado tienen precios mucho más bajos. Encima. O sea, es que en estas cosas no es como en el tema de la energía, no es como en el tema, por ejemplo, de la sanidad, en el que muchas veces no se puede comparar sistemas porque todos están estatizados, ¿verdad? Aquí resulta que en energía tenemos la evidencia empírica de que en Estados Unidos hay un sistema que está liberalizado, es un sistema de competencia en el que la parte regulada además también está sujeta a la competencia, y los precios de la energía, los precios del gas, los precios de la electricidad para los ciudadanos son menos de la mitad que en la Unión Europea en su conjunto, en su media, ¿no? ¿Vale? Claro, cuando nosotros hablamos del sistema eléctrico en España, etcétera, muchas veces escucharéis vosotros que lo que está ocurriendo en cuanto a mix energético, lo que está ocurriendo en cuanto a decisiones regulatorias o de impuestos, pues están en línea con otros países de la Unión Europea. Y es verdad. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de la Unión Europea son sistemas extremadamente intervenidos, ¿no? Primero entendamos, cuando se habla de la parte liberalizada, que es la de generación, ¿vale? En el sistema eléctrico tenemos la parte de generación, lo que es generar electricidad, ¿de acuerdo? Tenemos la parte de distribución, que es lo que de la generación llega hasta las casas, los distintos hogares, las empresas, etcétera. Tenemos la parte de transmisión, todo lo que tiene que ver con las redes de suministro, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando siempre, en energía, siempre estamos hablando de un sistema integrado, ¿de acuerdo? No existe el concepto ese que a veces te dicen de desconectarse de la red, ¿no? Porque incluso si tú te desconectas de la red, si quieres vender a la red tienes que pagar
por el peaje, igual que pagas, si quieres, aunque quieras desconectarte de vivir en una ciudad, si quieres ir a la ciudad, tienes que montarte en el autobús o en el metro y tienes que pagar por ello, ¿de acuerdo? Entonces, es un sistema integrado. Segundo, el sistema energético no es un sistema fácilmente atomizable como pueden ser los servicios u otros. ¿Por qué? Porque requiere de enormes inversiones. Entonces, siempre vas a tener grandes empresas. Este concepto que repite el populismo constantemente del oligopolio es una sandez, es una imbecilidad, porque primero, es verdad que son empresas muy grandes, pero ¿por qué? Porque tienen que invertir mucho, ¿no? Pero luego resulta que tienen estrategias e intereses no solamente diferentes, sino opuestos en algunos casos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes que ser consciente de que vas a tener un sistema muy poco atomizado en el que grandes jugadores van a ser los que van a llevar la mayor parte de la inversión y en el que los pequeños jugadores lo que tienen es una labor fundamentalmente de desplazar a los grandes jugadores de las tecnologías más innovadoras o más competitivas, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos en Estados Unidos, en el sistema energético, tú tienes grandes empresas petroleras y gasistas, tienes grandes empresas eléctricas y luego tienes pequeñas empresas de renovables y pequeñas empresas de fracking que lo que hacen es precisamente estrechar y generar mayor nivel de competencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el poder de mercado de las grandes es muy poco, es muy bajo. De hecho, los que lideran la formación de precios son los más pequeños. Esto es clave, ¿por qué? Porque no es una cuestión, como muchas veces se dice, de titularidad, público o privado, porque, por ejemplo, si nosotros venimos a Europa, decimos, ¡oh, sorpresa! Resulta que los precios de la electricidad más caros de toda Europa están en un país, Italia, en donde no solamente la eléctrica más importante es pública, sino que las municipales también son semipúblicas y, además, la empresa petrolera gasista que lleva a cabo la gestión de los contratos de gas a largo plazo también es pública y tiene los precios más caros. Que la idea de que es público no es gratis y público no es del público, las empresas públicas son de los políticos, no del público. En Grecia es igual. No sé si lo sabéis, pero en Grecia tienen no solamente de los precios más altos de la energía, sino que además la empresa pública de energía te cobra hasta la cuota de la televisión en la tarifa eléctrica, la cuota de la televisión pública también. Mucho cuidado con lo que deseas, ¿verdad? Claro, me decían el otro día, bueno, pero en Francia los precios son más bajos. No, en Francia los precios son muy parecidos en el mercado mayorista, pero a nivel agregado son muy similares. Y la empresa pública que tiene Francia, EDF, ha tenido que ser rescatada 2 veces por el contribuyente, ¿vale? Porque claro, hoy me decían, en Francia van a dar un cheque de 100 euros, no me acuerdo lo que era, para los consumidores que están sufriendo la pobreza energética. Le digo, qué buena idea, son 100 euros que ya han pagado por adelantado en los 2 rescates que se han tenido que hacer a esa eléctrica. Titularidad pública. La titularidad pública no ha garantizado que los precios sean más bajos en ningún sitio, ni siquiera son los precios más bajos en países productores, para que lo veáis. Entonces, pero claro, ¿qué es lo que se piensa? Se dice, bueno, entonces como las públicas no funcionan, ¿qué pasa con las privadas si no están funcionando? Es porque hay un oligopolio. Claramente, si hay unas grandes empresas que hacen todas las inversiones y por lo tanto y además son privadas, obviamente tendrán que ser un oligopolio si los precios son caros. Pero ¿quién decide el mix energético? El gobierno. ¿Quién decide la planificación energética que es la que decide dónde se van a llevar a cabo las inversiones en transmisión o en distribución? El gobierno. ¿Quién es el que decide
si se prima a unas energías o a otras y no a las siguientes? El gobierno. Por lo tanto, cuando nosotros nos hablan de oligopolios en energía, lo que no nos están diciendo es que en realidad son herramientas, estas empresas, de las que se sirve el Estado, utiliza el balance de las empresas para llevar a cabo su política. No es que estas empresas hayan decidido, eliminar las nucleares en Alemania. En Alemania hay 2 empresas eléctricas mayoritarias, se llaman RWE y E.ON. El gobierno decide eliminar las empresas, el parque nuclear, y envía a la quiebra, literal, casi al cierre completo a estas 2 empresas, que tienen que cubrir todos los costes, pero no reciben ninguno de los beneficios. Es una decisión política, ¿de acuerdo? Política. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando le achacan todos los problemas del mercado eléctrico a la liberalización, es que no ha habido liberalización, ha habido estatización total. De hecho, es tal la estatización que, por ejemplo, una empresa que tenga activos nucleares en España, que está perdiendo dinero por una planta nuclear. ¿Por qué? Porque los impuestos que sufre la energía nuclear son más del 60% de los ingresos y por lo tanto pierden dinero, no puede cerrar. No puede cerrarla. O sea, tiene que seguir funcionando a pérdidas porque le obligan, ¿no? Esto es interesante, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nosotros vemos el mercado de generación, vemos el mercado de transmisión, vemos el mercado de distribución y la pregunta es, bueno, Daniel, pues si todo está regulado y si todo está decidido por el Estado, ¿no debería ser todo público? Le digo, pues no, entre otras cosas porque sería mucho más caro, ¿de acuerdo? ¿Y por qué sabemos que es mucho más caro? Porque lo era. Porque siempre que ha sido 100% público, ha habido 2 problemas y uno de los factores de encarecimiento energético del que nunca se habla porque nos hemos olvidado, aquí a mi izquierda está toda la gente muy joven, pero aquí a mi derecha, no sé, los que no lo estáis viendo, tengo gente más experimentada que recuerda que los recortes de suministro, ¿a que sí? ¿Os acordáis de los apagones? Claro, porque ¿qué es lo que te están diciendo? La liberalización ha sido un fracaso. Ojo, claro, ha sido un fracaso porque das por hecho que no va a haber apagones, porque todos los que están aquí a la derecha, o por lo menos los que son más jóvenes, tú eres más joven, los que son más mayores, se acuerdan de los apagones, de los cortes de suministro, etc. Y nos olvidamos también de cuando el gobierno le llamaba por teléfono a Endesa, que tenía por obligación que absorber a una empresa quebrada y se recapitalizaba como vía los impuestos de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, no es que la liberalización haya sido un fracaso, ni muchísimo menos. Es que lo que se han tomado han sido unas decisiones sobre mix energético y sobre entorno energético que no solamente existen a nivel europeo, sino que además tenemos un sistema en Europa que es el mismo y a la vez dividido por países. Por ejemplo, Italia no tiene prácticamente interconexión con Francia. Italia no tiene nucleares y podría comprar energía nuclear de Francia, pero no tiene prácticamente interconexión. Francia no tiene prácticamente interconexión con España. Por lo tanto, nosotros cuando se dispara el precio nos comemos toda la subida y cuando bajan los precios tenemos exceso de capacidad y no podemos ni siquiera utilizar ese exceso de capacidad para exportarlo, ¿no? Entonces hay un problema de interconexión y a la vez hay un problema de intervención, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos punto por punto las distintas áreas del mercado eléctrico en particular, dices, vamos a ver, empecemos por la transmisión, el transporte, las redes, ¿no? Dices, bueno, esto es regulado y esto no se puede
hacer liberalizado. ¡Ojo! Claro que se puede hacer liberalizado. Un sistema regulado no tiene por qué ser un sistema estatalizado, ni mucho menos regulado por el gobierno. La regulación se puede hacer perfectamente técnica y completa y absolutamente competitiva, en la que la transmisión, las inversiones en redes, se hagan con un sistema en el que se calcule la base regulatoria que tiene esa inversión, en el que se calculen unos costes de inversión y que de esos costes, si gastas menos... Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! ¿Vale? De los ahorros, una parte vaya al consumidor y otra parte vaya a la empresa. Y por lo tanto se incentiva la inversión y además se da seguridad jurídica y seguridad regulatoria. Y eso no lo tiene que hacer el Estado, lo puede hacer un regulador independiente que puede estar monitorizado por el Estado, pero que no tiene por qué ser, gubernamental. Esta es la clave. De hecho, puede ser perfectamente independiente y, además de ser independiente, tomar decisiones que sean contrarias a lo mejor a los intereses gubernamentales en un momento, y eso ha ocurrido en algunos países de nuestro entorno y, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Un regulador completa y absolutamente independiente que toma decisiones duras, tanto para garantizar no solamente el suministro, sino además que los beneficios vayan al consumidor y una parte también a las empresas, los beneficios de los ahorros. Eso existe exactamente igual en Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes regulaciones estatales y regionales que están llevadas a cabo por reguladores completamente independientes que lo hacen con respecto a decisiones completamente técnicas. O sea, tú no tienes en Estados Unidos un desplome en bolsa, como ha ocurrido en 2 al menos ocasiones que yo recuerde, de Enagás y Red Eléctrica en este país, porque de repente el gobierno decida que va a cambiar la regulación de una manera o de otra, ¿no? Tú tienes un proceso, que es un proceso transparente, en el que la empresa presenta unas propuestas de inversión, se evalúan de manera técnica, se analiza la rentabilidad que necesita esas inversiones, se busca una rentabilidad que sea adecuada para la empresa y para los consumidores, y el beneficio para los consumidores es mayor, se invierte más y cuesta menos. Lo tienes en Inglaterra, lo tienes en Estados Unidos. Eso se puede hacer perfectamente en la parte completamente regulada. Vamos a la distribución. Vamos a la distribución, porque eso es transmisión, eso es la parte, digamos, la parte de la red capilar de lo que es la gran transmisión de energía. Vamos a la distribución, que es la parte capilar que va a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y a las ciudades, etc. ¿Cómo se puede hacer esto de una manera liberal? Ahora mismo, ¿cuál es el problema de la distribución? Está regulado y está regulado desde una planificación que da una rentabilidad por la distribución que es inferior al coste de capital. ¿Qué es lo que hace eso? Que las empresas, en vez de tener el incentivo para invertir en distribución, tengan un desincentivo, ¿de acuerdo? Claro, parece ópticamente atractivo porque dices, bueno, no aumenta mucho la retribución, pero resulta que se encuentra uno con cuellos de botella de inversión, etcétera, etcétera. Y esto se puede liberalizar perfectamente haciendo en distribución exactamente lo mismo que se hace en transmisión, que hablábamos en transmisión. Un regulador independiente con unos baremos absoluta y totalmente técnicos en los que la empresa presente un proyecto y con ese proyecto
se divida los beneficios que se consigan por el ahorro de costes entre los ciudadanos, entre los consumidores y las empresas. Eso lleva no solamente a competencia, sino además a mayor eficiencia, porque es un sistema orientado a ser más eficiente, ¿vale? Es el incentivo económico de ser más eficiente, ¿vale? Entonces tenemos la transmisión, tenemos la distribución, tenemos la comercialización. La comercialización está relativamente abierta y tú ahora mismo puedes solicitar ofertas de comercializadores independientes de los generadores y distribuidores, y existen, ¿vale? ¿Cuál es el problema del sistema actual de comercialización? Que tiene una liberalización falsa, en el sentido de que se están lanzando comercializadoras independientes que no están funcionando con baremos técnicos, sino con baremos de intentar alcanzar una cuota de mercado alta, aunque generen pérdidas. Entonces, no, por ejemplo, ahora lo estamos viviendo en algunos países de la Unión Europea, en los que esas empresas están quebrando. ¿Por qué? Porque han dado unos precios a sus consumidores que luego, como el precio ha subido y no tenían cerrados contratos a largo plazo, pues se les come su margen, ¿de acuerdo? Entonces, se puede liberalizar mucho más la comercialización. Y no es una cuestión de que haya lo que se llama unbundling, que es que las grandes empresas separen completamente su actividad de comercialización, que ya lo han hecho, sino que haya mayor cantidad de empresas que comercialicen energía como si fuese un trader de energía, como un trader de verdad. Claro, si vosotros vais a un trader de energía y os enteráis y ponéis vuestro dinero a invertir y os enteráis que lo compra todo spot, pero lo vende todo a largo plazo, ¿sabes? O sea, salís corriendo en dirección contraria, porque el año en el que ganáis un 40%, el siguiente perdéis un 80% o a lo mejor todo, que es lo que está pasando con esas comercializadoras independientes, ¿no? Entonces, a veces. Entonces, algunas lo hacen bien. Entonces, eso se puede hacer con un sistema, de nuevo, en el que haya unos reguladores independientes que lo que fijen sean unas reglas completa y absolutamente transparentes de mínimo de capacidad financiera. Fíjate que para la inversión financiera se piden una serie de requisitos para poder funcionar. Para mantener tu capital circulante, para mantener tu solvencia, etc. Sin embargo, eso no se le pide a las comercializadoras a veces independientes. Pues eso es una manera muy sencilla de fomentar la competencia y además la solvencia. Y así te evitas ese problema. ¿Por qué? Porque cuando pasa, como ha pasado en algunos países de la Unión Europea, que viene una oleada de quiebra de comercializadoras independientes, te aparece el Echenique de turno o la Yolanda Díaz de turno y te dice, es que tenían que ser todas públicas. Claro, ¿entiendes? Claro, ¿no? Tenemos que tener un sistema robusto que efectivamente, oye, el que lo haga mal, que quiebre, pero el que lo hace, pero que se pongan unas reglas mínimas para que esas empresas puedan comercializar. En generación, ¿vale? ¿Cómo podemos llevar a cabo una generación competitiva? ¿De acuerdo? Fijaos qué curioso, ¿no? En Estados Unidos, los precios de la energía son menos de la mitad que en la media de la Unión Europea para los consumidores en electricidad y alrededor de lo mismo en gas. ¿Por qué? Porque lo que ha habido es una competencia feroz entre el gas natural y las renovables. Claro. ¿Y eso qué hace? Hace tres cosas. Primero, al competir entre ellos, los precios bajan aunque suban las materias primas. ¿De acuerdo? Segundo, fuerza a que los productores nucleares, los productores hidráulicos, los productores de carbón, etcétera, también compitan con contratos bilaterales, con todo eso. ¿Y qué es lo que ha hecho Estados Unidos que no ha hecho la Unión Europea? ¿No? A mí me lo dijo, junto a otro grupo de personas, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. Dijo, si Estados Unidos llega a tener política energética, hoy
pagamos el triple por la energía y encima no somos independientes en gas. ¿Por qué? Porque todo el avance en gas natural y todo el avance en renovables ha venido 100% financiado por dinero privado. 100%. 100% financiado por dinero privado, por empresas y familias pequeñísimas que explotaban sus recursos naturales y familias que decían, oye, pues yo tengo aquí una granja en Montana, donde lo único que veo de aquí a los próximos 300 kilómetros es un par de vacas y ni siquiera, ¿sabes? Pues vamos a poner aquí unos paneles solares o unos molinos eólicos. Entonces, ¿cuál ha sido el error en mi opinión, de la Unión Europea? El error de la Unión Europea ha sido estar constantemente interfiriendo por parte del gobierno, de los gobiernos, y sin una visión técnica y coordinada con las empresas y con los inversores en el mix energético. ¿De acuerdo? Toda la vida. Primero, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se decide, vamos a hacer plantas nucleares, y todo eso es una decisión estatal, ¿no? e hidráulicas. Fíjate qué curioso, ¿no? Mientras el parque nuclear francés se monta entero desde la decisión gubernamental a un coste absolutamente astronómico, si veis las cifras, no os lo podéis creer, porque como es dinero público, no es de nadie, ¿sabes? El hidráulico, el parque hidráulico, por ejemplo, en España, se hizo absoluta y espectacularmente eficaz y eficiente. ¿Sabéis por qué? Porque eran todo empresas privadas, montadas por un ingeniero, con un banco, con no sé qué, no sé cuántos. Que esta es otra de las falacias que nos dicen los populistas, ¿no? Te dicen, ¿cuándo se privatizaron las eléctricas? Todas las eléctricas eran privadas, excepto Endesa. Y Endesa era la menos eficiente de todas y solamente era el 20% de la cuota de mercado. Era la menos eficiente de todas y desde la privatización hasta que llegó al nivel de eficiencia de las otras, tardó 8 años en conseguir el nivel de eficiencia de las otras. Claro, te dicen, no, los populistas, no sé por qué, odian a Iberdrola, ¿no? Yo creo que porque, no lo sé, como lo de Amancio Ortega. Iberdrola, porque Iberdrola nunca ha sido pública. Nunca. Ni Iberduero, ni Hidrola, nunca. Jamás. Ni Unión Fenosa y las dos de las que venía, ninguna de las otras. Eran empresas que se crearon entre ingenieros, bancos, inversores, familias, etcétera, y que funcionaban muy bien y que además funcionaban muy bien y han demostrado ser extremadamente eficientes no solamente en el proceso de creación, sino en el proceso de fusión posterior. Por eso le tienen tanto odio, claro. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de cómo se pueden llevar a cabo grandes inversiones en activos aparentemente muy complicados con empresas que son 100% privadas en un entorno total y absolutamente liberalizado, en el que lo que se buscan son los beneficios para el consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, se puede hacer, y se puede hacer porque además el gran error para mí de la Unión Europea y en particular de España es que en esas decisiones políticas en las que se decía, bueno, pues venga, en Alemania, ¿no? Vamos a acabar con las nucleares, vamos a subvencionar solar y viento, no sé si habéis estado muchas veces en Alemania, pero sol, poquito, ¿vale? Pero pensad una cosa, en Alemania hoy, después de haberse gastado más de 150.000 millones de euros en subvenciones a las energías solar y renovables, después de todo eso, los precios de la electricidad son más del doble y además depende más del gas ruso y depende más del lignito. Ellos nunca hablan de carbón, como si el lignito fuese, no sé, esto, ¿sabes? A ver, carbón y lignito lo separan para que en el mix energético aparezca más grande la tarta de las renovables. Pero si tú pones carbón más lignito, que es lo mismo, ¿vale? Que es lo mismo, pues resulta que es prácticamente
el 40% de la energía sigue siendo de fósiles. Entonces, es muy importante entender que se le ha estado pasando los errores de decisiones políticas a los consumidores, ¿de acuerdo? Y que eso es lo que ha hecho la energía más cara. Todos entendemos, yo creo que lo habéis visto en muchas ocasiones, o me habéis visto en muchas ocasiones comentar, que el 70% de la factura son costes regulados e impuestos y que solamente el 30% es, entre comillas, liberalizado, pero es que de ese 30%, la nuclear tiene un 60% de impuestos, la hidráulica tiene un 25% de impuestos y todo tiene el impuesto escondido del CO2, de los derechos de emisión de CO2, que eso ya es, como decía el humorista, la definitiva, ¿sabes? O sea, lo de el impuesto del CO2, que es pagar en varias veces por lo mismo, es absolutamente alucinante. Pero sobre todo es un mecanismo recaudatorio. La Unión Europea va a recaudar por venta de derechos de emisión de CO2 23.000 millones en este año, 23.000 millones de euros. Para que la Unión Europea recaude 23.000 millones de euros de nada, de cualquier cosa, tiene que hacer malabarismos. Pensad que en las estimaciones de ciencia ficción, aquellas que presentaban algunos sobre evasión fiscal, ¿os acordáis? Hablaban de 10.000 millones, pues 23.000 más del doble es lo que se recauda por pasarle al consumidor la decisión de que las emisiones de CO2 tienen un precio que interviene el gobierno. Porque cuando había un mercado de CO2 de verdad, que yo lo viví, el precio del CO2 cayó de 20 a 4 euros por tonelada. ¿Y qué hicieron los gobiernos? No me gusta. A mí esto no me gusta. 4 euros por tonelada. Entonces, ¿qué hacen? Limitan la oferta de derechos de emisión gratuitos, los limitan en las épocas en las que se sube la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que se dispara el precio del CO2, solamente ha subido un 1000% desde el año 2017. Entonces, tenemos una electricidad cara por diseño. Además, se nos ha dicho una mentira, ¿no? A nosotros, por lo menos a los españoles, porque a los alemanes no se les mintió. A los alemanes se les dijo: la eliminación de las nucleares va a costar dinero, va a ser cara, pero estaremos libres de nucleares, ¿no? Cuando tienen 50 y pico reactores en la frontera con Francia. Bueno, parece como así, ¿sabes? Pero bueno, se les dijo, sabían. Pero a nosotros se nos ha vendido una mentira, que es que las renovables bajan el precio de la luz. Las renovables, por definición y de momento con la tecnología actual, no pueden bajar el precio de la luz a medio plazo, por una sencilla razón. Tú estás cambiando un mix en el que tienes energías de base que funcionan todo el tiempo, la nuclear, la hidráulica y el gas, por renovables que funcionan el 20% del tiempo. Estamos de noche, no funcionan las solares. Cuando el viento sopla demasiado, hay que parar las eólicas. Esto nunca te lo dicen. Y cuando hace demasiado calor, las solares también hay que pararlas, ¿de acuerdo? Entonces, pero en cualquier caso, funcionan el 20-25% del tiempo. Por lo tanto, el mix es más volátil y cuando dependes más de las energías que funcionan como backup, como respaldo, precisamente en las épocas en las que sube el precio y en las que sube la demanda, que es lo que está pasando ahora. Resulta que dependes mucho más del gas y mucho más del carbón justo cuando se te dispara el precio. Y claro, te dicen, la culpa es del sistema marginalista, precios marginalistas. Esto es un horror. Hay un sistema marginalista en el que decía algún imbécil, decía, estamos pagando sardinas a precio de percebes, ¿no? Decía, qué gilipollez, ¿vale? Estamos pagando por tener sardinas, aunque las produzcas con un yate, las pesques con un yate o las pesques con un barco desvencijado. Eso es lo que estás haciendo. No es comprar percebes, sardinas a precio de percebe. ¿Por qué? El sistema marginalista... Primero, a ver si... No os lo tengo que explicar a los que estáis viendo esta charla, pero parece que hay que explicárselo a la gente. Todos los sistemas de precios son marginalistas.
Todos los sistemas de precios son marginalistas, todos. Esto no es una cosa que se les ha ocurrido a las eléctricas. Esto es un sistema de precios marginalistas, es más barato porque hay mucha más gente produciéndolo por menos precio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el plástico sube, la botella de agua también sube. ¿Por qué le está subiendo la Coca-Cola? ¿Por qué le está subiendo usted el café? ¿Por qué le está subiendo usted el pincho de tortilla? Porque están subiendo los insumos, ¿no? Bien, el sistema marginalista es exactamente igual. ¿Cuál es el tema del sistema marginalista? Que a medio y largo plazo le beneficia al consumidor. ¿Por qué el consumidor percibe que no le beneficia? No por el sistema marginalista, sino por las decisiones gubernamentales de intervenir el mix energético y la composición de la formación de los precios con el precio del CO2. De hecho, para que os hagáis una idea, si la Unión Europea hubiese hecho la siguiente cosa este año. Uno, como está subiendo el precio del gas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar todos los ingresos que se generan por venta de derechos de CO2 a los consumidores, como le estamos exigiendo a las empresas de transmisión o a las empresas de distribución. Vamos a pasarlo a los consumidores. Y dos, si hubiese puesto incentivos para que las empresas que están funcionando con energías de base produjesen más, las dos cosas hubiesen mitigado de manera muy importante el precio de la energía diaria, ¿vale? Entonces, se puede hacer un sistema liberalizado de verdad, pero claro, el problema es liberalizar de verdad. ¿Y por qué? Claro, porque la pregunta, seguro, me diréis, ¿por qué el gobierno no lo hace si dice Daniel que eso es fantástico, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Por una sencilla razón, porque en general a los gobiernos no les interesa que los precios de la electricidad bajen. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué no les interesa a los gobiernos que los precios de la electricidad bajen? Uno, por una razón fiscal. Cuanto más suben, más impuestos generan. Recordad, impuesto a la generación, impuesto a la nuclear, impuesto a la hidráulica, impuesto al CO2, a todo eso su IVA. Distribución, a todo eso, su IVA. Transporte, a todo eso, su IVA. Todo eso sumado, otro IVA. Es un sistema de impuestos encadenados. Por eso, aunque han bajado el IVA de generación, de la factura este año en España, van a recaudar más. Cuanto más sube, más recaudas. Ahora lo entendéis cualquiera. Si pones un 21% a 5 y le pones un 10% a 50, recaudas más. ¿De acuerdo? Segunda razón, muy importante, ideológica. Uno de los errores de la Unión Europea con respecto a otros países de nuestro entorno es que hay muchos políticos que tienen una visión de que los precios de la energía tienen que ser caros para reducir el consumo y con ello reducir las emisiones y con ello ser más verdes. Es decir, tiene una visión verde de reducir el crecimiento. ¿De acuerdo? Claro, eso está muy bien cuando eres rico y cuando eres político, pero no cuando eres pobre y cuando eres uno de los ciudadanos que está todos los días intentando tener un negocio. Es un error, y me habéis dejado antes de entrar un paper aquí maravilloso de una transición energética liberal, que seguro que es absolutamente clave. O sea, la transición energética, la idea de que la única manera de ser más verde es penalizar el consumo y penalizarlo brutalmente, está incluida en la decisión del gobierno español de, en un entorno de subida de precios, decirle a los consumidores que los precios, los tramos de la tarifa más caros están en los momentos de mayor consumo. Eso demuestra claramente una intención recaudatoria y una intención de penalización de consumo ideológica, ¿de acuerdo? Cuando se puede conseguir la misma reducción de emisiones, la misma mejora o mayor de la productividad y del avance de las energías renovables vía competencia y tecnología. Y el ejemplo está en Estados Unidos. El ejemplo está en Estados Unidos, que decían:
ha llegado la administración Trump y va a destruir las energías renovables. Récord mundial de inversión en renovables. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene política energética, porque es una cuestión de competencia y de oportunidades entre operadores independientes. Se puede hacer y se debe hacer. Y se puede hacer en la Unión Europea cambiando muy pocas cosas, cambiando el mecanismo de recaudatorio de los derechos de emisión de CO2 por un sistema realmente incentivador de las energías limpias, ¿vale? Porque tienes un incentivo, es de acuerdo, pero también supone un incentivo para las empresas contaminadoras, ¿no? Entonces, importante rediseñar ese sistema para que sea realmente de mercado, que es como empezó el sistema de trading de derechos de emisión. Segundo, poniendo la transición energética en manos de los que saben que son las empresas. No es Daniel Lacalle, no es la ministra de Transición, no me acuerdo cómo se llama, ecológica, no es etcétera. No, las empresas son las que tienen la capacidad técnica y la capacidad inversora para llevar a cabo esa transición. Y tercero, poniendo los incentivos de manera adecuada. En vez de tener un sistema de desincentivos, tener un sistema de incentivos. Fíjate que en realidad la diferencia que hay entre la mayoría de los países de la Unión Europea y Estados Unidos es que el de Estados Unidos es un sistema donde en vez de subvenciones hay incentivos fiscales y en vez de imposiciones regulatorias, lo que tienes son acuerdos vía industria a nivel federal en el que cada sitio va dando más oportunidades dependiendo de sus capacidades, ¿no? Y así se saca lo mejor de cada uno. Por lo tanto, la siguiente pregunta, y ya termino, es, bueno, ¿y todo esto cómo lo hacemos con el mercado de energías fósiles, con el petróleo y con el gas, ¿no? Si esto está controlado por carteles que son todos estatales, todos los recursos naturales del mundo están nacionalizados, excepto en Estados Unidos en una pequeña parte. Entonces, ¿qué se puede hacer para fortalecer el mercado y liberalizar el mercado energético en el entorno de las materias primas en el que hay carteles? La respuesta la tenemos ya. Hoy, mientras estamos hablando de que el petróleo ha subido a $85 el barril, en términos reales está al nivel más bajo en 50 años. Lo que ha demostrado la cartelización del sistema energético en las energías fósiles es la pérdida de poder de los estados y de los oligopolios, eso sí son oligopolios, ¿de acuerdo? ¿Gracias a qué? A la diversificación y a la transición a otras energías. Diversificación de suministro y transición a otras energías. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos ha demostrado? Que la competencia funciona. Que la competencia funciona aunque tengas en el otro lado a un grupo de personas o de países que se ponen aparentemente de acuerdo. Y una de las cosas que hemos aprendido es que terminan no poniéndose de acuerdo precisamente porque la competencia es una fuerza mucho mayor que el cártel. El cártel. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas y comentarios. A ver, un momento, tenemos una pregunta por aquí. Toma. Muy bien, muchas gracias, Daniel. La verdad que me ha gustado mucho la conferencia y me he quedado con varias cosas y, por tanto, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es que, con respecto a lo que has comentado del antiguo mercado de derechos de emisión, me gustaría preguntarte cómo funcionaba el antiguo sistema. Es decir, como has comentado, que me ha dado la impresión de que en el nuevo sistema es donde se metieron más los estados. Así que la pregunta era si en el sistema anterior el gobierno también era encargado o qué peso tenía el gobierno a la hora de fijar la oferta de derechos de emisión. Y después también una pregunta que es tu opinión sobre el objetivo de la
de la Unión Europea sobre intentar ser neutrales en carbono en 2050. ¿Es técnicamente y económicamente posible? Muchas gracias. Voy a empezar por el final porque me voy a extender un poquito. La Unión Europea le está diciendo lo siguiente a los países productores de gas y de petróleo. Este es el mensaje. Estimados amigos, países productores de petróleo y de gas, no vamos a utilizar vuestro producto nunca más a partir del año 2030, que es dentro de 8 años. ¿De acuerdo? Pero quiero que invirtáis decenas de miles de millones de dólares en desarrollar vuestros campos de gas y de petróleo para venderme a mí ya rápido y mucho y barato vuestro producto. Claro, la respuesta de los productores es ¿dónde firmo? ¿Entiendes? Esto lo entiende cualquier persona, ¿no? O sea, uno, cuando si quiere tener garantizado el suministro de gas, firma una cosa que se llaman contratos take or pay, que son compras o pagas, ¿vale? Entonces, con eso, el productor puede desarrollar los campos de gas y tiene garantizado el consumo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Claro, en las épocas en las que ha habido baja demanda, pues tienes que pagar si no quieres llevarte el gas. Y en las épocas en las que hay mucha demanda, no te sube el precio tanto. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Desafortunadamente, reducir masivamente el porcentaje de take or pays y cada vez somos más dependientes del precio minorista, del precio diario, ¿de acuerdo? El spot. Encima, le estás diciendo, esta es otra muy buena. Claro, dices, bueno, como estos malvados productores no los vamos a utilizar más, pero cuando necesitamos nos lo traemos por barco. Muy bien. Pero vamos a poner todo tipo de trabas burocráticas y medioambientales en los puertos a los barcos. Con lo cual, un sistema que es el 15%, que es el gas natural licuado, del 15% del mercado, un poquito menos, lo hago muchísimo más caro porque los barcos que pueden entrar son muchos menos y encima hago la intemerata, que es que en un mundo donde sobran barcos por todos lados, hay una sobrecapacidad brutal de barcos, haya escasez de barcos. Esto solo se puede conseguir, estas cosas solo se pueden conseguir desde el gobierno, hay que reconocerlas, ¿sabes? Entonces, nosotros tenemos que tener una serie, me parece maravilloso tener objetivos de transición energética, etcétera, pero tú no puedes venderle a la gente la autarquía energética porque es una tontería. Y sobre todo, tú no le puedes decir a la gente que vas a tener autarquía energética, pero que no se puede invertir ni en nuclear ni en gas, que no podemos invertir en Europa en nuestros recursos naturales, y que además tampoco se puede invertir, porque eso no es ESG o SRI, en cobre, aluminio, etcétera, y con qué te crees que se hacen los paneles solares y ¿sabes? Es que tenemos que sacar la ideología y meter a los ingenieros. Porque los ingenieros buscan soluciones, los políticos ponen problemas. Y los políticos tienen muy buenas intenciones, pero están generando están generando este problema. ¿Y por qué me preocupa? Porque yo estoy a favor de la transición energética competitiva. ¿Y qué está pasando en todo el mundo? Y lo estoy viviendo en muchos países, que mucha gente se está poniendo en contra de las políticas de respeto al medio ambiente y de mejora de la transición energética, etcétera, porque les están crujiendo con políticas equivocadas. Y eso es lo malo. Eso es lo malo. La otra pregunta era sobre el mercado, cómo funcionaba antes. Mira, antes los gobiernos fijaron unos derechos de emisión gratuitos que recibía cada estado, ¿vale? Y el resto se tenían que comprar y vender. Entonces los estados, los derechos gratuitos, los que no utilizaban, los ponían en el mercado y entonces bajaba el precio, ¿sabes? Y los países que tenían que comprar, pero había un mercado, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que reduces el número de derechos gratuitos a niveles que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de tu mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Que generas
un shock de precio brutal, y encima funciona, esto es lo peor, funciona como un incentivo porque entonces conviertes a las plantas de carbón en rentables. Pues claro, se dispara el precio del carbón, y ahora resulta que España está importando, es que no me lo puedo creer, España está importando carbón ahora porque ahora es rentable el carbón con el CO2 a los niveles que está y con el carbón a los niveles que está. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Y el precio de la electricidad, ¿dónde está? ¿Qué es lo que ocurre? Que tú encima vas, y desde el gobierno, solamente lo puede hacer este gobierno, muy verde, vas y pones un sistema en el que te llevas por delante a las renovables. Es por primera vez en la historia de las renovables. Ha habido una subasta que no se ha cubierto entera, la solar no ha entrado ni en la mitad de lo que iba a esto, y además resulta que generas un sistema en el que el que contamina paga y el que no contamina paga mucho más. Esto es la bomba. ¿Sabes? Es que estas cosas solo se le puede ocurrir a yo creo que ni un activista, sino a un descerebrado. Entonces, tenemos que cambiar todo eso, y eso se puede cambiar. En realidad, muchas de las cosas son revertir algunos de esos errores. Muchas gracias, Daniel. Te quería hacer una pregunta en relación a las instalaciones fotovoltaicas. ¿Por qué crees que nos incentivan estas en los hogares de los particulares? Pero no solo con subvenciones en la compra de placas solares, sino también por ejemplo, en bajando la parte fija o en compensando lo que no se consume con lo que se gasta. Gracias. Tú imagínate que yo me construyo un chalet, porque tengo mucho dinero. Yo me construyo un chalet aquí enfrente, ¿de acuerdo? Imagínate que hay un terreno y yo me he construido ahí una casa para mí, ¿vale? Aquí enfrente. Y como tengo mucho dinero y me he construido una casa tremenda, ¿sabes? Me pongo la seguridad más alucinante. De hecho, me contrato unos cuantos matones o unos cuantos mercenarios para que cuiden mi casa, y genero mi propia electricidad y monto un sistema, porque me lo puedo pagar, de reciclaje de agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces digo, como yo me lo hago y me lo guiso y me lo como, entonces yo no tengo que pagar ni por la seguridad, ni la limpieza de la calle, ni el transporte, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Tú vives enfrente de mí, en este edificio, en un grupo de pisos. ¿Qué es lo que pasa ante mi decisión? Que tú pagas más. Que tú pagas más por lo que existe en cualquier caso, ¿vale? Vuelvo a decir, el sistema eléctrico es un sistema integrado. Si tú te desenchufas del sistema eléctrico, el sistema sigue costando lo mismo. Tú te has desenchufado, sigue costando lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque es profundamente regresivo. Porque a quien más afecta es a los pobres. Porque yo, el otro día comí con un amigo que me dijo, sí, me he instalado unas placas solares y tal y que cual, bueno, han sido 8.000 euros, entonces estoy bastante contento, y yo estaba pensando, 8.000 euros. Es decir, la mitad del salario mediano de este país, ¿sabes? Claro, ¿a quién perjudica? Al más pobre, que paga mucho más por lo que va a pagar en cualquier caso, porque son las redes, porque son, etcétera. Por eso, esa idea de que además, y ahora imagínate la siguiente, porque esta ya es la intemerata, además de hacer eso, ¿vale? Porque me lo puedo pagar, digo, bueno, y como en realidad no me han robado nunca y no he tenido problemas nunca, mis guardaespaldas, que están en mi casa, ¿vale? Le voy a pasar el coste a los demás, porque, claro, como pasan los ladrones y ven a esta panda de tíos portentosos, pues no les roban, ¿no? Entonces, no solo que esto es, yo genero mi electricidad, y como no la consumo, la vierto a la red y encima quiero que me la pagues, ¿sabes? No. Claro, esto pasa de ser un sistema de libertad a un sistema de gorroneo, ¿de acuerdo?
Eso sería gorrone. Imagínate que viene el tío que vive enfrente y dice, oye, que me pagues por la seguridad, que gracias a los 2 tíos que tengo en la puerta, a ti no te roban. Y dice, ¿sabes? No. Entonces, ¿cómo se revierte eso? ¿De acuerdo? ¿Cómo se revierte eso? Se revierte, en eso estamos mejor orientados ahora que antes, ¿no? Se revierte con un sistema en el que tú, efectivamente, bueno, pues tú, si quieres, generes esa electricidad y todo eso, pero cuando viertes a la red, pagas por el transporte, ¿vale? Pagas por la red, la red a la que estás virtiendo, ¿sabes? Si yo ya hago una llamada, yo estoy pagando por el satélite, ¿no? ¿Sabes? Y además que tengas la libertad, ¿ya?, de que a la vez, cuando esté pasando eso, haya un sistema que permita al resto de la gente poder hacerlo de manera competitiva, que eso es lo que todavía no existe. Se hizo viral un comentario que hice yo en la televisión con un señor que decía que lo que te ahorrabas en energía, alguno lo habéis visto, que decía, fijaos, porque yo llevo este aparatito y lo pongo aquí y lo quito tal y me he ahorrado 100 euros. ¿Y cuánto te cuesta el aparatito? Le pregunté, ¿no? No me acuerdo qué lo que me dijo, pero creo que eran 1.500 euros. Y digo, o sea, que me tengo que gastar 1.500 euros para encima no ahorrarme nada, ¿sabes? Entonces, vuelvo al punto. Se puede hacer un sistema en el que gradualmente vayas pasando a esa utilización mayor de placas solares por parte de todo el mundo, sin que sea un sistema regresivo en el que sale perjudicado el mayor. ¿Cómo? A medida que va capilarizándose la utilización de placas solares, que se vayan eliminando impuestos y costes fijos de la tarifa, con aquellas partes de la transmisión y de la distribución que ya estén fuera, que ya no sean necesarias, etcétera. Claro, pero lo que no puedes tener es una cosa que se tiene que pagar, que tiene unos costes operativos y decir, no, es que yo no la pago porque ya me lo genero por mi cuenta, porque eso lo podía hacer yo hoy. O sea, yo en mi casa me gasto 15, 20.000 euros y no tengo por qué pagar ni basuras, ni seguridad, ni iluminación, ni nada, ¿sabes? Claro, la gracia que le hace a mis vecinos de enfrente es, ¿sabes? Claro, eso sí que es de regresivo y antisocial. Muchísimas gracias, me parece súper instructiva y muy completa la charla. Tienes que darle al botoncito. Arriba. Le vuelvo a felicitar. Que antes no. Está muy bien, gracias. Bueno, pues enhorabuena por la charla, muy instructiva y muy completa. A mí me surge alguna duda que a lo mejor podemos completar ahora. Has descrito la estructura del mercado energético en Europa y la primera pregunta es, ¿en Estados Unidos ocurre una estructura similar? ¿Por qué? Nos ha quedado claro que el sistema de generación, que parece lo más liberalizado de todo, de liberalizado no tiene nada, porque el mix de energía lo fijan los gobiernos, porque son ellos los que te dejan escoger unas tecnologías u otras, porque son ellos los que planifican. O sea, que la parte liberalizada realmente está muy intervenida, al menos en Europa, en comparación con Estados Unidos. Sin embargo, en las otras partes del mercado has apostado por una situación de, yo me atrevería a decir, monopolio regulado, con un organismo supuestamente regulador técnico. Sobre los organismos reguladores técnicos a mí me surgen muchísimas dudas sobre la existencia y no nos has dicho en Estados Unidos cómo funciona, ¿no? Si esta parte está liberalizada realmente o no está liberalizada. Y por último, también, porque yo creo que va ligado un poco, luego nos has contado la historia de las energéticas en España, cómo es privada y cómo empezaban de ser pequeñas. Entiendo que servían a pequeñas comunidades o a comunidades más o menos grandes. Y sin embargo, tú luego nos propones que las energéticas tienen que ser muy grandes. Y sin embargo, el sector privado ha ido creciendo, sí que crecía, y nos demostraba que lo viable era más bien pequeño. O sea, la duda es hasta qué punto hay realmente tantas economías de escala en el mercado energético como para que no sea viable productores pequeños asociados a comunidades. Y aquí lo dejo porque si no... Sí, no. Muy buenas preguntas, además. Muy buenas preguntas. ¿Cómo funciona en Estados Unidos? En Estados Unidos una empresa va al regulador y propone un plan de inversiones, ¿vale? Ese plan de inversiones se analiza desde el punto de vista y se entra en un proceso abierto, ¿vale? Y sí, efectivamente, no es un monopolio regulado,
es una actividad regulada, pero regulada simplemente por una cosa, porque funciona exactamente igual que un bono, que emitir un bono, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú, como tienes que hacer una inversión a muy largo plazo, lo único que se acuerda en ese proceso es cuál va a ser la rentabilidad que tú acuerdas, y claro, el regulador está para apretarte, va a exigir una rentabilidad muy baja, tú vas a querer una rentabilidad más alta, y vas llegando a un acuerdo en el cual se llega a un compromiso encima en el que el beneficio que se genera por el ahorro de costes se reparte entre el consumidor y la empresa. Entonces es un sistema de incentivos, pero si es un sistema regulado, claro que lo es, y no pasa absolutamente nada porque esté regulado. Regulada está la relación entre mis clientes, inversores y yo, ¿no? Eso no significa que no sea libre, ¿de acuerdo? Pero es muy diferente a que sea regulado por decisión política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en España el plan de inversiones no lo van acordando las empresas con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos, etcétera, sino que lo decide el gobierno o lo decide el Estado con una planificación estatal, hasta tal punto que, por ejemplo, que tiene toda una serie de incentivos y desincentivos, porque claro, basada en esa planificación estatal, pues hay empresas que han podido invertir demasiado en una época y otras que han invertido muy poco, ¿no? Por ejemplo, la capilaridad del sistema gasista. Entonces, no es monopolio, es un sistema de regulación en la que tú tienes una entidad, que es el regulador, que lo que tiene como incentivo bajar el precio. Y tú tienes como incentivo llevar a cabo la inversión. Entonces, están muy bien alineados los incentivos, ¿vale? La otra pregunta era sobre el sistema de generación, ¿por qué no empresas pequeñas en vez de empresas grandes? Las empresas han tenido y todavía tienen que ser muy grandes por el volumen de inversión, y la razón por la que se fusionaron esas empresas es porque el nivel de inversión que requerían los activos era muy grande, nuclear, hidráulica, con ciclos combinados, etcétera, ¿vale? Y se fueron convirtiendo en lo que se llamaban multi-utilities, empresas que tienen actividades en varias áreas para generar esas economías de escala. Igual que en la tecnología, eso pasa de tener unas empresas que son muy grandes, que empiezan siendo muy pequeñas, que se convierten en muy grandes y que luego poco a poco, que es lo que son todas las utilities en Europa y en España, dejan de crecer en ese país, ¿vale? Y empiezan a crecer las pequeñas, pero igual que pasa, pues las que están ahora, por ejemplo, las que han crecido de ser una empresa renovable de 4 molinillos a una empresa del IBEX, ¿no? Pues esa empresa también busca generar unas economías de escala, esta vez, en este caso, en el exterior. Y lo mismo pasa con esas grandes. Entonces es un proceso orgánico, es un proceso en el que primero empiezan siendo relativamente pequeñas, después necesitan ganar tamaño para generar economías de escala, después entran en internacionalización, dejan de crecer en el país, van perdiendo cuota de mercado en el país y vienen otras que pasan por ese mismo camino. Hombre, que si me puedes tutear, claro que sí. La pregunta sería en torno, según tu libro y el de Diego Parrilla, La madre de todas las batallas, en el que dices, por ejemplo, que técnicas como la perforación horizontal y la fracturación hidráulica han permitido aumentar la oferta de hidrocarburos. Quisiera preguntársete, en el sentido del caso de la energía nuclear, ¿ocurriría lo mismo con los reactores de torio que han aparecido recientemente en el mercado? Si sería lo mismo, permitirían abaratar el coste de la nuclear, que creo que no empiezan a ser rentables hasta 40 años después de su construcción, ¿no? Sí. La rentabilidad de las nucleares ha cambiado muchísimo, porque claro, antes era una cuestión en la que simplemente entre el reactor y el sistema de
enfriamiento, etcétera, pues el coste era inasumible, no inasumible, pero altísimo, ¿no? Claro, todas esas tecnologías de las que tú hablas y todo eso está ayudando a abaratar mucho el proceso, ¿no? Por eso yo creo, y por eso yo creo que es tan importante que no neguemos la importancia que tiene la nuclear en la transición energética competitiva, porque es que es una manera absolutamente clave de descarbonizar sin hundirle al consumidor, ¿no? Obviamente esas nuevas tecnologías y esos nuevos sistemas son también más complejos, son también más... también requieren de una inversión inicial muy importante. No es lo mismo que obviamente en coste de capital que instalar paneles solares, pero desde luego es algo que deberíamos tener presente. En Francia se está teniendo muy presente, se van a invertir 10.000 millones de euros en ello, en China igual, etcétera, ¿no? Hay una pregunta aquí, luego pasamos por ahí. Sí, alguna sí. Buenas tardes, Daniel. Enhorabuena por la charla. Bueno, te hemos visto dar palos a todos los países europeos en su concepción del sistema eléctrico. ¿Hay algún país europeo que lo haga bien? No es dar palos a los países. Yo creo que es que ha habido... O sea, la Unión Europea ha tomado una serie de decisiones que en general han generado un sistema eléctrico en particular especialmente caro, ¿no? ¿Vale? Pero, por ejemplo, a mí me parece que es curioso, ¿no?, que mientras nosotros, por ejemplo, en España tenemos estos debates, si tú vas a esos famosos países nórdicos de los que todo el mundo habla, pero fundamentalmente porque nunca han ido, hay una cosa que se llama Nord Pool, que es el sistema de interconexión entre los países nórdicos de energía, que es hidráulico y nuclear fundamentalmente. Y a la hidráulica y a la nuclear tienes un porcentaje de renovables. No sé si habéis visto alguna serie finlandesa en la que los malos de la serie son los que quieren poner un montón de turbinas eólicas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se percibe que esos son los que están encareciendo la energía para beneficiar a los ricos, ¿vale? El sistema Nord Pool está muy bien, porque es un sistema de incentivos positivos, incluidos para las renovables, ¿de acuerdo? A mí me gusta ese sistema. No es fácil de implementar, igual que el cheque escolar es fácil de implementar en un país de 3 millones, no es tan fácil de implementar en uno de 60, ¿de acuerdo? Pero es un sistema, el de Nord Pool, que no está nada mal y que es mucho más barato en el mercado diario, ¿de acuerdo? Y también tiene menos impuestos y también, fíjate qué curiosidad, también tiene menos carga de costes regulados y de impuestos. A mí no me parece que en Alemania se hayan hecho mal las cosas. A mí me parece que en Alemania se ha tomado una decisión ideológica, pero no se ha hecho mal porque no se le ha mentido a la gente. O sea, mi suegra, que vive en Alemania, con su marido, desde hace muchísimos años, oye, estaban completamente de acuerdo, sabiendo que les iba a costar un montón esa transición energética y que les iba a costar. Ahora es más dudoso, pero bueno, por lo menos no estaban, ¿sabes? Por lo menos eso ya no me meto, ¿no? Yo creo que en general el sistema eléctrico de la mayoría de la Unión Europea adolece de falta de liberalización en todos, incluido también Nord Pool. ¿Quiénes concurren en Nord Pool? Bueno, las empresas... ¿Pero qué países son? Bueno, Nord Pool son Finlandia, Noruega, Dinamarca, creo que... No me lo sé exactamente, pero vamos, son... Sí. Sí, claro, Suecia, claro, Suecia, sí. Cuando hablas de incentivos, ¿eso cómo se financia? Porque yo siempre que hablan de incentivos ya me echo la mano al bolsillo.
Pero claro, eso es una buenísima pregunta. Dices, claro, ojo con ese concepto de incentivos, porque nosotros hemos dado incentivos a las energías renovables que nos han costado a lo mejor mucho, o hemos dado incentivos a la liberalización que han podido costar también mucho, aunque los CTCs, los costes de la transición a la competencia, se eliminaron todos. Lo mejor, en mi opinión, para evitar el incentivo perverso que es pasarle la factura de los errores de planificación al consumidor, es sustituir subvenciones por incentivos fiscales. ¿Por qué? Mira, si yo doy una subvención, directamente estoy sacando recursos del sistema para dárselos a una empresa, estoy dando una señal falsa de demanda. Si yo doy un incentivo fiscal, como pasa en Estados Unidos, yo no estoy dando una señal falsa de demanda. Si no existe la demanda, la empresa no va a poder beneficiarse de ese incentivo. Por lo tanto, el coste de entrada y de salida de ese incentivo es mucho más bajo que el de una subvención. En el cálculo, los que están a favor de las subvenciones te dicen, no es lo mismo. Es lo mismo darte 1.000 euros que quitarte 1.000 euros de impuestos. No, señor, no es lo mismo. Te voy a decir por qué. Porque si tú dices, te voy a dar 1.000 euros por instalar, bueno, 1.000 euros no, pero te voy a dar mucho más, ¿no? Te voy a dar 200.000 euros de subvenciones por instalar paneles solares. Dices, para instalar 500 megavatios de paneles solares se instalaron 4.000. Para adelante, mi comandante. Claro, si yo te digo, de lo que instales vas a tener un incentivo fiscal, unos tax credits, como funciona en Estados Unidos, por lo cual, cuando estés funcionando, es decir, cuando tengas demanda, vas a quitártelo de los impuestos, resulta que tu coste es mucho menor y que no estás generando una señal o por lo menos una señal de demanda falsa como la que se pone vía subvenciones. A mí siempre me ha parecido que, desde luego, incluso si lo criticas desde el punto de vista de que también puedes generar una burbuja financiera vía esos créditos fiscales, es muchísimo más bajo y desde luego está demostrado que no te lo pasan a ti la factura. A ti y a mí, claro. Bueno, un par de preguntas breves. La primera, ¿tiene sentido la transición ecológica o la transición a lo verde mientras haya países por Asia que contaminan un poco lo que quieren? Hombre, yo creo que, yo creo que en esta vida todo, o sea, tiene sentido que yo haga deporte, coma con moderación y me cuide cuando se está poniendo todo el mundo hasta arriba de manolitos. Con todos mis respetos a los... Sí lo tiene, ¿no? Tiene sentido. La cuestión es, ¿tiene sentido que yo me mate a morir de hambre, que además me pegue así de martillazos en el pie y todo eso, mientras todos los demás se están poniendo hasta arriba de hamburguesas en el McDonald's? No. O sea, yo creo que la diferencia es, la Unión Europea es el 9% de las emisiones del mundo. ¿Tiene que trabajar para reducir las emisiones? Claro, muy bien, fenomenal, vamos a por ello. Vamos a hacer deporte, vamos a estar sanos. Bien, lo que no puede ser es el 100% del coste. 9% de las emisiones, 100% del coste. España es menos del 0,9% de las emisiones del mundo y es el 10% del coste. Una ridiculez. Y lo que no puedes hacer tú es... Si tu vecino está poniéndose hasta arriba de donuts todos los días, es decir, que tú tienes que comer, que tú tienes que dejar de comer, ¿sabes? Y morirte para llegar a un neutral, ¿no? Porque claro, no hay neutral, sobre todo si tu vecino se come los donuts con toda su familia. Claro, que es el tema de China, que es lo que tú estabas diciendo. Por lo tanto, por eso es importante que las decisiones de respeto al medio ambiente estén basadas en lo que yo te digo, oye, vamos a tomar medidas serias y competitivas para fortalecer nuestro respeto al medio ambiente, porque es una buena idea para nosotros, y además
al mostrar que es competitivo, demostrarle al que se está poniendo hasta arriba de donuts, al que está contaminando más que nadie, que es una buena idea. Porque la razón por la que ahora no está funcionando es, literalmente, porque el otro está diciendo, estos son tontos. De verdad. La razón, porque si la Unión Europea pone una transición energética competitiva en la que traigamos más inversión, mejor tecnología, mejor gente, más empleo, más crecimiento y más prosperidad, el otro, que cuando si vas a China, muchas ciudades, abres la ventana y dices, uy, todavía es de noche, porque no ves el cielo, ¿vale? El otro dirá, oye, que hay que copiar eso porque estos tíos crecen más, tienen más empleo y tienen eso. Pero si tú haces una transición energética ideológica y no competitiva, no solamente generas un mal para ti en el sentido de que creces menos, tienes menos empleo y tienes menos industria, sino que además generas en tu casa la imagen de que ser medioambientalmente responsable es malo, ojo, el backlash, y en el otro la sensación de que eres tonto, ¿sabes? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que tú vas a un gimnasio y el que te recibe no pesa 200, bueno, a lo mejor pesa 250 kilos, pero porque está fuerte, no te recibe un tío así de grande, así de ancho, ¿no? Porque dices, oye, pues yo quiero ponerme como esta persona, un chico o una chica que son aquí fuertes, sanos y dan un aspecto saludable y todo eso, ¿vale? Si tú llegas al gimnasio y ves a un tío que está famélico, que está amarillo, que tiene mala cara, que encima cuando te va, ¡ay!, ¿sabes? Dices, yo aquí no vengo. Claro, esa es la diferencia. O sea, transición energética, competitiva, mostrarle al mundo por qué es una gran idea defender el medio ambiente. No decirle al mundo que eres tonto porque estás hundiendo a tu economía con una defensa del medio ambiente que encima no defiende el medio ambiente porque encima te has convertido en un bulímico que te comes todos los donuts y luego los vomitas, porque somos más dependientes del gas y somos más dependientes del carbón. Claro, es un buen ejemplo, ¿eh? Sí. Bueno, Daniel, pues oye, la verdad es que nos has explicado un tema extremadamente complejo de una forma muy ordenada, muy sencilla. Y nada, te damos las gracias y sabes que esta, por supuesto, es tu casa y puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.